Buenas tardes. Vamos a terminar con este punto, el ser humano como centro del universo, y para ello os había pedido que leyerais un texto de Sigmund Freud que viene muy bien para resumir todo lo que estamos viendo hasta ahora. El narcisismo ya lo he explicado, ahora simplemente os muestro un par de cuadros donde se pinta a Narciso mirándose en su imagen, enamoradísimo de sí mismo. El texto es muy largo, no lo voy a leer, lo podéis leer vosotros, simplemente me voy a detener en una palabra, la palabra tótem, que quizá esa palabra sí que os sea complicada. Esto es un tótem. ¿Y qué es un tótem? Es un objeto de la naturaleza, normalmente es un animal y es un animal sagrado. Puede ser un emblema protector de un individuo, de una tribu, puede ser a veces un ascendiente, un progenitor, ¿de acuerdo? Es una cuestión religiosa. Bien, para hacer un esquemita de este texto que os pido leer vosotros, os diría que os fijéis que Freud escribe muy bien, entonces aparece muy bien estructurado párrafos distintos y que en todos los párrafos aparece una tesis, una teoría y la antítesis, es decir, la teoría contraria. Para tratar este texto os pediría que encontréis la tesis, la justificación de esa tesis, la ofensa, el científico que hizo la ofensa, el siglo en que este científico hizo la ofensa y la antítesis, es decir, la teoría que viene a sustituir la anterior. La primera teoría era que nosotros nos creíamos, el ser humano se creía dueño y señor del universo. Se justificaba porque la Tierra se encontraba en el centro. ¿Quién va a cometer la ofensa y qué tipo de ofensa va a ser? Va a ser una ofensa cosmológica. El científico, ya sabemos, es Copérnico y el siglo, ya sabemos, es el siglo XVI. ¿Cuál va a ser la teoría de Copérnico? Pues ya lo hemos visto, es el heliocentrismo. La segunda teoría que teníamos sobre el ser humano, narcisismo, nos creíamos maravillosos, era que éramos soberanos sobre los seres que pueblan la Tierra. ¿Cómo se justificaba? Se atribuía al ser humano la razón y un alma inmortal, lo que nos hacía ser superiores a los animales. ¿Quién va a hacer esta ofensa biológica? Va a ser Darwin en el siglo XIX y su teoría, ya sabemos, es la teoría de la evolución. La última razón de nuestro narcisismo era pensar que éramos soberanos sobre nuestra propia alma. Vale, yo ya no soy el centro del universo, no soy superior a los animales, pero al menos yo, en mi interior, me domino a mí mismo. ¿Cuál es la justificación? Que el ser humano tiene una voluntad que ordena y manda sobre la psique. La ofensa será una ofensa psicológica. ¿Quién la hará? Freud. ¿Y en qué siglo? En el siglo XX y la teoría es el psicoanálisis. Con estos elementos podemos hacer un resumen. ¿Cómo me quedaría el resumen? Según Sigmund Freud, en una dificultad del psicoanálisis, el narcisismo humano ha sufrido 3 humillaciones debido a la investigación científica. El hombre se sentía dueño y señor del mundo por creer que la Tierra se encontraba en reposo en el centro del universo, hasta que Copérnico, en el siglo XVI, provocó la ofensa cosmológica con el heliocentrismo. El hombre se consideraba soberano de los seres que pueblan la Tierra por poseer la racionalidad y un alma inmortal, hasta que Darwin, en el siglo XIX, infirió la ofensa biológica con la teoría de la evolución. El hombre se sentía soberano de su propia alma, un alma cuya voluntad ordenaba y mandaba sobre la psique, hasta que Freud, en el siglo XX, profirió la ofensa psicológica con el psicoanálisis, debido al descubrimiento del inconsciente y de las pulsiones sexuales. Esto es otro resumen, pero incluso más breve. Vale, vamos a hablar de la finalidad del universo. Hemos visto que los griegos pensaban que el ser humano estaba en el centro del universo, porque la Tierra estaba en el universo, que el ser humano era una síntesis, pero que estas teorías, debido a la revolución científica y a la teoría de Darwin, bueno, pues ya parecía
que el ser humano no tenía una posición tan preeminente, ¿de acuerdo? Bien, pero podríamos pensarlo al revés, ¿de acuerdo? No somos el centro del universo, pero somos el fin, la meta. Toda la evolución ha sido un gran proceso para que nosotros, qué maravilla, aparezcamos. Vamos a leer un texto de Teilhard de Chardin que aparece en Esbozo de un universo personal, donde aparece esta teoría. Si no podéis leerlo bien, no pasa nada, tenéis los apuntes subidos al Classroom. ¿Qué sentido tiene este devenir? ¿Está dirigido a la evolución? Lo que me propongo en este ensayo es construir una figura del mundo físico alrededor de la persona humana, escogida como un elemento significativo de todo el sistema. La verdad del hombre es la verdad del universo para el hombre, es decir, la verdad simplemente. De alguna manera, que el polvo de las estrellas, correctamente situado en la bóveda celeste, toma hoy a los ojos de los astrónomos la figura de las inmensas espirales en movimiento. Así las miriadas de seres que llamamos la vida tienden a disponerse siguiendo una ley muy sencilla de concentración psíquica, terminándose en el instante presente del mundo, en el hombre. A partir del hombre, descendiendo hacia los orígenes, la conciencia parece desnudarse, difuminarse hasta hacerse imperceptible. Hacia el hombre, al remontarse el eje de los tiempos, la espontaneidad se despierta, se organiza y finalmente se vuelve reflexiva, emergiendo en lo personal. Por lo tanto, este autor, Teilhard de Chardin, considera que todo el universo es un bonito plan para que aparezca ¿quién? El ser humano. Estaba todo pensado. Vale, Dios no nos ha puesto en el centro del universo, nos ha puesto al final del universo, en la meta del universo. Todo esto maravilloso que se ha hecho durante siglos y siglos, eterno será para que nosotros aparezcamos. Vale, pero no todo el mundo opina así. Nos vamos a encontrar que esta grandiosa visión de la aparición del ser humano tiene sus contradictores, ¿no? Esto de que el ser humano sea la meta, el fin, el propósito, pues es una infundada pretensión. Ya hemos hablado del narcisismo, nos creemos, el centro del universo, ahora no geográficamente o por coordenadas, sino en cuanto meta y fin. Así que algunos científicos y filósofos consideran que no. El universo no tiene un fin, no tiene una meta, y que el ser humano tenga propósitos, metas, no quiere decir que la naturaleza tenga propósitos y metas, ¿de acuerdo? ¿Que hemos salido aquí? Sí, pero ha sido por puro azar. Por ejemplo, nos podemos encontrar que Jacques Monod escribe El azar y la necesidad. Este señor es premio Nobel de Medicina, nos dice que ha sido puro azar. Antes hablábamos de la selección natural. No es un propósito, no es una meta, es el azar, ¿no? ¿Qué nos dice este señor en El azar y la necesidad? La vida ha aparecido sobre la Tierra. ¿Cuál era antes el acontecimiento? ¿Cuál era antes del acontecimiento la probabilidad de que apareciera? No queda excluida, al contrario que la estructura actual de la biosfera, la hipótesis de que el acontecimiento decisivo no se haya producido más que una sola vez, lo que significaría que su probabilidad era casi nula. El universo no estaba preñado de vida ni biosfera del hombre. Nuestro número salió en el juego de Montecarlo. ¿Qué hay de extraño que, igual que quien acaba de ganar 1.000 millones, sintamos la rareza de nuestra condición? Vale, ha sido pura casualidad, no estaba todo pensado, no había un plan, y no teníamos por qué haber aparecido. El ser humano ha aparecido, pero podía no haber aparecido, ¿de acuerdo? Estamos en el centro del universo, todo curvencia hasta el hombre y solo ocupamos un lugar marginal y nuestro origen fue casual. ¿Vale? Tenemos dos teorías, por lo tanto, para uno somos el fin del universo, para otro es puro azar. Bien, esto viene a entroncar en dos teorías que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia. Una sería el finalismo y la otra sería el mecanicismo, ¿de acuerdo? Vale, pensemos que vamos a cruzar la calle y de repente me encuentro un semáforo. Ayer no había un semáforo, pero hay un semáforo. Yo me puedo preguntar quién lo ha puesto aquí. ¿Quién no? Vale, el ayuntamiento, ¿no? Pero también me puedo preguntar por qué lo ha puesto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ha surgido esto? ¿Y para qué? Son preguntas distintas, ¿de acuerdo? En uno estoy hablando de la gente
En el otro estoy preguntándome acerca de la finalidad, la meta, el propósito. ¿De acuerdo? Cuando tratamos de acciones humanas nos podemos plantear, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Fulanito. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Qué finalidad tenía? ¿De acuerdo? Porque el ser humano tiene intenciones, tiene finalidad, tiene metas. Claro, cuando yo lo planteo en la naturaleza es cuando empieza a haber problemas. ¿Para qué sale el sol? ¿Para qué llueve? ¿Para qué sale la luna? A ver, los niños pequeños tienen esa mentalidad, ¿no? Mamá, ¿para qué sale el sol, cariño mío? Para que vayas al colegio. Mamá, ¿para qué sale la luna? Cariño mío, para que te vayas a la cama. Ya, pero ¿la naturaleza tiene fines o la mentalidad infantil hace que pensemos que la naturaleza tiene fines? ¿De acuerdo? Esto de la finalidad, hay una forma bonita de decirlo que es la teleología o el teleologismo. Cuidado, no confundamos teología y teleología. Telos significa fin, ¿de acuerdo? Entonces, Aristóteles, ya lo hemos visto, tiene una concepción teleológica de la naturaleza. Ya lo hemos visto en un texto de Aristóteles que dice la naturaleza no hace nada en vano. Si ha dado lenguaje al ser humano es para que viva en la polis y se dedica a la política. ¿De acuerdo? Esta cuestión de que la naturaleza tiene fines y lo ha hecho todo con una meta, un propósito, es típico de la ciencia de la antigüedad, de la época de Aristóteles, ¿de acuerdo? ¿Para qué tienen los humanos pulmones? Para respirar. ¿Para qué tienen los pájaros alas? Para volar. Bien, la teoría de la selección natural justamente nos dice que no hay un para qué. Ha habido ciertos animales que han sobrevivido y otros no, pero no era porque tuvieran una meta o un fin. Bien, como Aristóteles desconocía la gravedad, ¿cómo explicaba él que se cayera el bolígrafo? Bueno, porque había lugares naturales y la naturaleza tiende a que haga cosas, vayan a su lugar natural, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta idea de que hay fines. Esto cae porque intenta alcanzar su lugar. Hoy en día, claramente, ya no estamos de acuerdo en que haya lugares naturales en ese universo, porque ya no hay una arriba y una abajo, o que la naturaleza tenga fines. Los filósofos cristianos también tuvieron una concepción teleológica. Obviamente ahora el plan es un plan divino. Hemos hablado de los arquetipos que tiene Dios en su mente. Hemos visto en el texto de Pico de la Mirándula que la creación es el templo, ¿no? Es la casa del hombre. Dios ha creado el universo y ha puesto al hombre. Todo tiene un fin. El universo es el lugar donde va a vivir el hombre y el hombre tiene que volver a ver a Dios. Entonces todo tiene un orden perfecto, orden establecido desde el principio de los tiempos por Dios. Frente a esta concepción teleológica finalista de la naturaleza y de la creación, tenemos el mecanicismo. El mecanicismo se lo debemos a Demócrito. Demócrito consideraba que la naturaleza estaba compuesta de átomos, esos átomos se movían y no había un fin, era por azar. Los átomos se colisionan unos con otros, se van formando estructuras más grandes, pero no hay un fin, no hay una meta. Mecanicismo, por lo tanto, es considerar que la naturaleza es como una máquina y es por azar y simplemente es por causa eficiente. El mecanicismo se va a recuperar en la época moderna. Ya hemos visto que a partir de la revolución científica los filósofos vuelven a recoger ciertas teorías, por ejemplo la de Demócrito, considerar que la naturaleza está compuesta de átomos y por lo tanto no hay fines, no hay metas, no hay propósitos, es como una máquina, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto que cuando Galileo nos dice que para entender la naturaleza hay que utilizar las matemáticas, está considerando que la naturaleza no tiene fines. Si yo digo 2 más 2 es igual a 4, no considero que 2 más 2 es igual a 4 para algo. Es así y ya está. Así que matematizar la naturaleza hizo justamente que nos planteemos
que la naturaleza no tiene fines. Bien, planteadas así las cosas, ¿a quién se le puede dar la razón? Bien, parece que la mayoría de las concepciones finalistas de los procesos naturales no son sino antropomorfismos, es decir, considerar que la naturaleza es como un individuo, como un humano que tiene emociones, que tiene pasiones, que tiene fines, que tiene propósitos, que pretende, ¿de acuerdo? Entonces hay que invitar, según la ciencia contemporánea, frases del tipo de el río busca salir al mar o el aire intenta escapar. No, para la ciencia contemporánea no tiene fines. Un ejemplo. A ver, el ejemplo este yo ya lo he dado, ¿no? Hay un bosque y entonces debido a la contaminación pues hay unas moscas que se están reproduciendo y estas moscas pues sufren una mutación genética y hay algunas que son más oscuras y otras más claras. Bueno, los pájaros se comen. ¿Por qué ha habido una mutación? Azar. ¿Por qué unas sobreviven y otras no? Por azar, ¿de acuerdo? Entonces, las mosquitas no tenían fines, no dice voy a tener los hijos blanquitos porque así van a sobrevivir menos, o voy a tener los hijos morenitos porque así se camuflan con el tronco, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones azarosas. Si tenemos una concepción cristiana y consideramos que Dios ha creado el mundo, pues quizá entonces la evolución tenga un fin. Pero para los científicos no se considera que tenga un fin, ¿de acuerdo? Los científicos pretenden únicamente hablar de la causa eficiente, lo que decíamos. ¿Quién ha puesto este semáforo? No para qué, porque no hay un para qué. Y la mayoría de las explicaciones finalistas pueden ser una explicación causal invertida. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente podemos darle la vuelta. No es que las mosquitas quisieran tener las alas más claras, más oscuras para camuflarse con los troncos contaminados, sino que ha resultado así y por lo tanto le podemos dar la vuelta. Podemos invertir por lo tanto y dar la explicación. No es por lo tanto que el fin yo quiero sobrevivir ha hecho el medio, sino que ha sido una genética y ese ha sido el resultado, causa-efecto. Bien, tenemos un texto para terminar con este asunto que se llama El error conjunto del mecanicismo y del finalismo en la interpretación de la evolución. Y este texto, como veis, pertenece a Henry Bergson, La evolución creadora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer este texto. 2 puntos son igualmente sorprendentes en un órgano como el ojo: la complejidad de su estructura y la simplicidad de su funcionamiento. El ojo se compone de partes distintas, tales como la esclerótica, la córnea, la retina, el cristalino, etc. Y no obstante, la visión es un hecho simple. Al abrirse el ojo tiene lugar la visión. Precisamente porque el funcionamiento es simple, la más ligera distracción de la naturaleza en construcción de la máquina infinitamente complicada hubiera hecho imposible la visión misma. Lo que desconcierta a nuestro espíritu es la complejidad del órgano y la unidad de la función. La teoría del mecanismo será la que nos invita a asistir a la construcción gradual de la máquina por influjo de circunstancias exteriores que intervienen directamente por una acción sobre los tejidos o bien indirectamente por la selección de los mejor adaptados. Pero sea cualquiera la forma que toma esta tesis, y aunque supusiéramos algún valor en ella para el detalle de las partes, no aporta luz alguna sobre su correlación. Viene entonces la teoría del finalismo. Afirma que las partes han sido conjuntadas según un plan preconcebido y con vistas a un fin, con lo que asimila la teoría de la naturaleza a la del artesano, que procede también él a conjuntar las partes con vistas a la realización de una idea o la imitación de un modelo. El mecanicismo reprocha, pues con toda razón, al finalismo su carácter antropomórfico.
pero no se da cuenta de que procede también él mismo de acuerdo con este método, trucándolo simplemente. Sin duda que hace tabla rasa del fin intentando o del modelo ideal, pero pretende también él que la naturaleza haya trabajado como el obrero humano por medio del agregado de partes. Vale, entonces, una vez que lo hemos leído, vamos a ir viéndolo poquito a poco. El texto es de Henry Bergson y yo le he puesto el título El error conjunto del mecanicismo y del finalismo en la interpretación de la evolución. A ver, hay ciertas palabras como la esclerótica, la córnea, la retina, el cristalismo, tampoco es importante, me lo salto, son partes del ojo, ¿no? ¿Cuál es el problema que plantea? Leéis el texto y lo vemos. Un órgano, como el ojo, tiene una función simple, pero a la vez es una estructura muy compleja. ¿En qué consiste la solución que propone el mecanicismo? Ante esta cosa de esta maravilla, mira tú, qué estructura tan compleja, pero es que mira, qué maravilla, permite ver cómo lo explica. El mecanicismo explica la construcción gradual de la máquina por influjo de circunstancias exteriores. Poco a poco se va construyendo gradualmente. ¿Qué científico sería el que afirmaría que las circunstancias exteriores intervienen modificando los tejidos? A ver, aquí no se menciona, pero lo hemos visto y estamos repasando. Sería Lamarck, ¿de acuerdo? ¿Qué científico hace alusión Bergson cuando habla de selección de los mejor adaptados? Pues obviamente estamos hablando de Charles Darwin. Vale. ¿En qué consiste la solución que propone el finalismo? Mecanicismo, finalismo. Dos teorías que se contraponen. El finalismo considera que las piezas han sido juntadas con vistas a un fin. Un artesano, un arquitecto, Dios, el creador, ha sido el que ha ido juntando las piezas. ¿Quién puede ser ese artesano que procede a juntar partes con vistas a una idea? Pues por ejemplo, el Dios del cristianismo o el demiurgo del mito platónico. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el fallo de ambas teorías? Según este señor. Según Bergson, suponer que la naturaleza ha ido juntando las piezas para componer un órgano como un ojo es el fallo que están cometiendo los dos. Y con esto hemos acabado nuestra